Hola, buenas tardes. Vamos a dejar que vayáis entrando todos y cuando estemos empezamos. Vale. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir hoy a las 6 de la tarde. Felicidades a todas las mujeres en este día 8 de marzo. En especial a Mar Romera, pedagoga, creadora de la metodología El universo de las palabras, que desde Polygon Education llevamos a todos los centros educativos y que hoy está aquí con nosotros para presentar su libro Educar sin recetas. En este libro nos dice que la clave es enseñar a los niños y las niñas la importancia de apropiarse de sus emociones para elegir su camino en la vida y dar salida a su mejor versión. Pero que los padres y docentes no podemos enseñar lo que no sabemos y, por tanto, nos da ella las herramientas para que descubramos nuestros recursos personales y así poder ayudar a los más pequeños. Muchas gracias, Mar, por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias por estar aquí y cuando quieras, no te robo más tiempo. Pues nada, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Espero que echemos un ratito y que lo hagamos precisamente para no encontrar recetas para educar, porque si en esta tarde las personas que nos encontramos aquí, agradecer a estas 50 personas que podamos vernos y que podamos compartir y que podamos pensar un poquito más en la infancia, pues realmente tuviese recetas, a lo mejor estaba el planeta entero colgado. Incluso muchos de esos políticos y muchas de esas señoras que se llaman también políticas dejarían de decir estupideces y hablarían del Día de la Mujer con el amor y la sinceridad magnánima que supone hablar de mujer, hablar en femenino y hablar de educación. Voy a compartir con vosotras y vosotros una pantalla y bueno, pues lo voy a hacer con el objetivo de que podamos seguirnos, de que podáis seguirlo de una manera más fácil y no solo más fácil, sino también pues un poquito más visual. Cuando Polygon me propone que hablemos de educar sin recetas, este libro sale hace algún tiempo, pero es verdad que sale el pobre en unas circunstancias COVID muy complicadas y en unas circunstancias también de vida complicadas. Cuando Polygon recoge el libro, cuando llega a sus manos, entiende que es una manera interesante de coincidir con su manera, con su forma de, bueno, en definitiva, de que esto sea positivo y coincide con sus principios y sus valores fundamentales de educar. ¿Por qué salió y por qué pensamos en educar sin recetas? Porque en los días que corren son muchísimos los libros, muchísimas las propuestas con las que nos encontramos que nos dicen cómo tenemos que educar. Y cada uno lo hace desde la perspectiva de crearnos unas necesidades para después poder vendernos un producto, y entendemos que con ese pues quizá es como es más interesante o más positivo que realmente. Chicos, no sé si se ha detenido el vídeo, no sé si nos estamos viendo. Por favor, ¿me decís algo? ¿Me veis? ¿Me habéis Te cortado? vemos tu presentación. No, pero verme a mí, me habéis cortado la posibilidad de que esté el vídeo. Vale, si te parece no cortes tú el vídeo, que te pueda tener también la imagen a ti. Sí, así, y no entiendo por qué ahora. Ah, ya estás. Sobre todo es para que pueda tener un feedback, porque si no es que no sé si estoy hablándole sola a la cámara y sería como
como poco significativo. De hecho, se había ido la imagen y no sabía si estabais o no estabais, ¿vale? Es que no sé lo que habías hecho, que habías cortado el vídeo. Bueno, retomamos si os parece. Yo me quedo aquí con la cara de la compañera y así tengo ese feedback. Me comentan ahora por WhatsApp que sí, que ahora sí que ha entrado, ahora sí que ha entrado y sí que podéis ver el vídeo. Bueno, pues como os decía, quiero partir desde ahí, desde el agradecimiento, como no puede ser de otra manera, y desde sentar las bases que realmente la filosofía y los valores fundamentales que se recogen en ese educar sin recetas, pues existe mucha coincidencia con los valores básicos de Polygon cuando habla de educación y cuando propone además y cuando nos lleva hasta los centros educativos algunas propuestas educativas y algunos materiales que sin ser un fin último, porque nunca lo son, sí que son un medio de ayudar al profesorado para poder desarrollar esa labor tan brillante y tan potente que en muchos casos es costoso de realizar. Quiero agradecer la posibilidad de estar esta tarde con vosotras y con vosotros y quiero agradecer también que realmente estemos en un día como hoy, 8 de marzo, estemos pensando en los niños y en las niñas. Quiero tener en cuenta, quiero sacar a colación este color rosa, este color morado. Dicen que el morado salió porque se juntó el rosa con el azul y al juntarse el rosa con el azul nació el color morado. Luego siempre hay personas que utilizan los colores y lo hacen a nivel político. Creo que el Día de la Mujer, creo que el reconocimiento de lo femenino es mucho más magnánimo que todo eso. Es por eso que esta tarde he rebuscado entre mi armario para encontrar esta sudadera rosa, esta sudadera que de alguna manera también quiere hacer un homenaje a las mujeres y a y a las personas que apoyan a las mujeres. A mí no me gusta hoy decirnos felicidades y sé que es lo habitual. Yo creo que hoy más que felicitación es homenaje. Y no solo es homenaje, sino que la educación tiene nombre de mujer, porque la educación es en femenino. Es grande, es potente, es magnánima y es maravillosa. Y siendo maravillosa, como toda madre, como toda mujer, pues no tiene recetas para educar a sus hijos o para dentro de un aula, no las tenemos tampoco para educar a nuestros niños y niñas. ¿Y por qué no? Pues porque para mí las grandes mujeres son las anónimas. Las grandes mujeres son las que con un sueldo subsidiario o con una pequeña pensión son capaces de sacar adelante, pues en los días en los que vivimos, a familias. Y lo hacen en muchos casos siendo abuelas. Y lo hacen pues desde la habilidad esa que realmente evidencia la dimensión sapiens sapiens y que es la creatividad para poder sacar de un pollo 4 o 5 comidas, para darle alternativas a unas lentejas, haciéndolas pues con tanto amor que realmente se convierten en una celebración, ¿no? Para mí este 8 de marzo es un homenaje alucinante a las mujeres anónimas y a las mujeres que construyen día a día un mundo mejor. ¿Y por qué digo las mujeres que construyen día a día un mundo mejor? Porque sabemos que si miramos datos o miramos estadística, realmente si no fuese por los hombres, las guerras apenas existirían. Si no fuese por los hombres, las armas apenas tendrían cabida en ningún bolsillo. Si no fuese por los hombres, y sin embargo ahí estamos las mujeres, ¿no? Esto no significa que la mujer es mejor o es peor que el hombre, ni muchísimo menos. Simplemente ese concepto de feminidad, ese concepto de diferencia, porque a mí lo que me gusta reivindicar es el respeto por la diferencia, mucho más que la igualdad. No quiero aprender de los hombres que no han sido honestos, magnánimos, quiero aprender precisamente de las mujeres que sí lo han sido. Y darle visibilidad en este 8 de marzo, pues me parece una cosa maravillosa, una cosa excepcional. Y yo como mujer tampoco lo he pasado bien. Por eso quiero empezar esta intervención haciendo una reflexión de cómo he llegado hasta aquí. He llegado hasta aquí con
con mucho café, ¿no? Con mucho café como el que ahora mismo esta tarde me acompaña. Y a veces mucho café porque he pasado noches sin dormir, porque he perdido personas importantes, porque he convivido pues con la fiebre de mis hijas, como todas las madres y padres que me estáis escuchando. He convivido a veces con la impotencia de no saber cómo sacar adelante. He convivido con dificultades. He convivido con muchos hombres que no me han ayudado, que me han considerado inferior. Y como mujer nacida en el 67, pues con esos hombres que han pensado que no estaba a la altura simplemente por el hecho de no tener el mismo sueldo que ellos, de no tener la misma posición de poder que ellos, ¿no? Yo no sé si considerarme feminista o no considerarme, siempre lo digo, que a mí lo que me gusta defender por encima de todo es el derecho a la diferencia, el derecho a la diferencia y el derecho al respeto. Y aunque es verdad que el día 20 de marzo, el 20 de noviembre, celebramos el Día de la Infancia, el Día de los Niños, y lo hacemos de manos de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, sí que me gustaría que hubiese un Día de los Niños con la trascendencia que tiene este 8 de marzo para la mujer. ¿Y por qué? Porque igual que la mujer ha sido una minoría no tenida en cuenta en los foros de poder, en los foros de decisión, en los foros de importancia, dicho de alguna manera, los niños y las niñas siguen sin serlo. Así que nuestro siguiente paso es hablar de la infancia con la misma dignidad que a día de hoy tengo que agradecer que hablemos de la mujer. En ese proceso, en ese paso desde pequeñita hasta ahora, ¿no? A pasito, pues ha pasado de todo, han pasado muchísimas cosas. Y en ese pasar muchísimas cosas tengo que reconocer que he crecido. Y he crecido gracias a los referentes que he tenido a mi alrededor, hombres y mujeres. A mi madre, a mi padre y por supuesto a mi abuela y a mi abuelo, que me criaron desde que era pequeña. Y ahora, cuando hago ponencias para miles de personas, cuando puedo y tengo la oportunidad de reunir a personas en auditorios superando los miles, ahora cuando las luces o los focos se ponen sobre tu cabeza y eres el centro de atención, o cuando se reciben premios o cuando se reciben aplausos, también se reciben destroyer en las redes, ¿no? También se reciben las críticas, por supuesto, pero parece que todo haya sido fácil. Ayer, cuando visitaba un centro educativo con más de 700 peques que habían hecho un estudio sobre mi vida como mujer trabajadora, que me miraban desde la admiración y desde el cariño, que no pude sentir un día más bonito y de agradecimiento como el de ayer. Ellos decían, es que eres importante, me decía uno pequeñito, es que eres una mujer importante. Pues bueno, puede parecer así, los importantes son ellos y ellas, ¿no? Pero como también dicen Víctor Manuel y Ana Belén en su canción, la bailarina también tiene piojos, la bailarina también tiene las medias rotas y la bailarina también sigue llorando. Y lloro cada día y me duele cada día, sobre todo cuando en un telediario escuchamos que han gaseado escuelas de niñas porque no quieren seguir educándose y a esto se le dedican menos de 15 segundos en los telediarios y no nos importa nada. Cuando hace tan solo un año estábamos todos puestos en alerta para hacer una recolección de recursos, de alimentos, para poder enviar una guerra que está tan solo a 2 horas de avión de nuestras casas y a día de hoy la hemos olvidado. Es que la hemos olvidado directamente, cuando hoy ya no nos importa cómo están viviendo las niñas en Ucrania o cómo viven las niñas en Afganistán o cómo viven en Irak. Es decir, todos tenemos dificultades, todos tenemos dolor y todos y todas, si somos uno y lo hacemos además entendiendo que la mayor arma que existe en este planeta es la educación y que la educación tiene nombre de mujer, pues probablemente las cosas sean un poquito mejor. Vivir es una aventura. Para mí, en esta aventura del crecimiento, de la educación, del aprendizaje de mí misma, estas dos personas que tenéis en la imagen, que son Mar y Elena, son mis hijas, son realmente quizá a día de hoy el mayor orgullo que puedo sentir de toda una vida, de 56 años sobre este planeta, porque ellas realmente, a pesar de que han pasado por etapas y lo siguen haciendo, por etapas complicadas, por etapas de adolescente como tópico, ¿no? De etapas donde no las entiendes, por qué toman estas decisiones o estas otras, donde se rebelan contra lo que hay.
Sí que me gusta mirarlas y me gusta verlas, ¿no? Y me gusta verlas cuando hace poco una de ellas me escribía una carta. En esa carta donde pedía perdón y daba las gracias por lo que había tenido, ¿no? Y donde entre renglón y renglón yo podía encontrar realmente todos los valores que su padre y yo durante mucho tiempo, durante todo el tiempo de su existencia, hemos intentado transmitir. En esa carta podía encontrar el tiempo que le habíamos dedicado, las horas de escucha, bueno, pues los desacuerdos y en muchas ocasiones la dificultad de poner límites a lo que querían hacer. Ellas, como ya mujeres, hasta hace poco niñas, realmente son lo que han aprendido de nosotros. Por tanto, la responsabilidad de lo que son somos nosotros. Y como esa imagen que tenéis enfrente, ellas no han aprendido lo que le hemos enseñado, nos han aprendido a nosotros, son nuestro reflejo. Es por eso que si hoy me siento orgullosa de ellas, tengo que entender también que si no fuese así, realmente tendría que mirarme al espejo yo y no responsabilizarlas. Por eso, educar es un trabajo que se hace con el tiempo y sin recetas. ¿Y para qué educamos hoy? Porque si yo pudiese tener una varita mágica como madre, igualmente lo haría como maestra, ¿no? Pero como madre, ¿qué me gustaría echar, qué me gustaría incorporar en sus mochilas de vida? Pues siempre está el tópico de decir, me gustaría incorporar la seguridad de que van a ser felices, de que van a encontrar su plenitud. No la felicidad asociada al placer, sí, por supuesto, esa siempre he dicho que no quiero que mis hijas sean felices, sino, por supuesto, la felicidad asociada a la plenitud. Esa plenitud que te lleva a poder convivir con las dificultades en nuestros días y hacerlo desde una experiencia de amor, porque también se puede hacer, dado que la propia calidad de mi vida no depende de la calidad de mis circunstancias, sino que depende de la calidad de mis pensamientos, y mis pensamientos dependen de la plataforma emocional desde la que los emito. Entonces, en la mochila de esas niñas, de todas las niñas y de todos los niños, a mí me gustaría meter una herramienta para que tuvieran la habilidad suficiente de adaptarse a los cambios, unos cambios brutales que está viviendo nuestra sociedad y que está viviendo nuestro momento, unos cambios que hacen que el mundo se deshaga en nuestras manos, unos cambios que hay días que todo depende de que el mundo, de que las multinacionales, de que los intereses encuentren una vacuna, unos cambios que de alguna manera nos dicen cómo nuestra vida pende absolutamente de un hilo. Como ahora que dicen que hemos encontrado la vacuna del COVID. Digo dicen porque esto no está tan claro. De hecho, muchos de nosotros estamos precisamente casi aislados todavía en estos días por este COVID, ¿no? Persona absolutamente querida, hemos perdido un poquito de miedo, pero estamos ahí. El mundo se deshace en nuestras manos. No tenemos la seguridad absolutamente de nada. Ese mundo buca del que habla Bauman, ¿no? Esa situación líquida, esa sociedad líquida, ese amor líquido, esa vivienda líquida o esos sueldos líquidos. Hemos utilizado mucho el tópico de en qué van a trabajar nuestros niños. Pues no tenemos ni idea. Los peques que ahora mismo se encuentran en infantil o en primaria van a vivir en el siglo XXII. En el 2103, madre mía, ¿cómo será el planeta en el 2103? ¿No? No es que los prepare para profesiones que no se han inventado, es lo de menos, es que los prepare para un mundo que no se ha inventado. Y prepararlos para un mundo que no se ha inventado es prepararlos para el cambio. Un cambio absoluto, un cambio sistémico y un cambio a la totalidad. No es ya el cambio climático, es que hasta eso ha cambiado. Es que ya en las estaciones o las propias estaciones del año no responden a lo que era. Mi propio armario está hecho un desastre. La ropa ya no está clasificada por temporada. Ahora, pues, como os decía, me ha costado encontrarla. Yo sabía que tenía esta maravillosa sudadera rosa, pero no sabía ni dónde. Pues es que resulta que estaba mezclada con la ropa de verano. Pero si está haciendo un frío tremendo, ya, pero quizá dentro de una semana puedo estar bañándome en la playa o puedo, es una locura. Igual de desordenadas, por entrecomillar la palabra, que están las estaciones, está mi armario, igual que está mi armario, está mi vida, igual que está mi vida, está el modelo educativo. ¿Cuándo, cómo, de qué manera y qué cosas tenemos que enseñar o en qué cosas tenemos que educar a nuestros hijos? No lo sé. No solo no lo sé, sino que no hay recetas. Es por eso que la mochila educativa de mis hijas y de la infancia me gustaría meter la gestión del cambio.
cómo adaptarnos a los cambios. Un cambio que lidere y liderado por esa feminidad que hoy nos toca hablar de ella y nos toca hacerlo en rosa. Un cambio que lidere una marcha pacífica, amorosa, ecológica, igualitaria, tolerante, no xenófoba, una marcha que vaya liderada por las mejores dimensiones del ser humano, del sapiens sapiens, pero sobre todo por los valores y la bondad. Pero para gestionar y para poder tener en nuestra mochila esta gestión del cambio, es necesario que hagamos una reflexión profunda, entendiendo que el cambio real tiene que aparecer en cada uno de nosotros, que el mundo no va a cambiar por nosotros, que nosotros tenemos que cambiar para el mundo, que el cambio aparece en la gestión de nuestro propio yo, y esa gestión de nuestro propio yo es la que nos entrena a sentir pensando y a pensar sintiendo. Por tanto, gestionar el cambio es gestionar nuestro propio cambio, nuestro propio mundo emocional, nuestro propio yo interior. Gestionar el cambio, hacer esa gestión emocional de nuestra vida, no para enfrentarnos solo a las situaciones fáciles. Enfrentarnos a una fiesta puede ser fácil. No habría que entrenar a nuestros peques, a nuestra infancia, a ir a una fiesta. O quizás sí, porque en esa fiesta quizá el chico o la chica que te gustan te van a decir que no y vas a ver cómo se va con tu mejor amiga. Es decir, hasta ir a una fiesta hay que aprender a gestionarlo, gestionar nuestra emoción, y esto es aprender a elegir. ¿A elegir qué? Pues a elegir si estoy en el bando del que acosa, en el bando del acosado o en el bando del que defiende. Elegir si estoy en el bando del que ayuda o en el bando del que no hace nada. Elegir si estoy en el bando del que levanta la voz denunciando las injusticias o estoy en el bando del que simplemente pasa de puntillas por la vida surfeando olas lo menos profundas posible y nunca me atrevo a bucear. La gestión emocional es elegir, y es elegir la emoción oportuna en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y la persona correcta. Gestionar nuestro cambio y gestionar nuestras emociones es llorar cuando tenemos pérdidas y es reír cuando tenemos encuentros. Es enfadarnos con las injusticias del mundo y no quedarnos callados. Es tener miedo porque hay psicópatas en la calle que siguen amenazando a las niñas y que siguen abusando sexualmente de los menores y que siguen realmente desarrollando prácticas como puede ser la violencia de género. Gestionar el cambio es tomar decisiones y coger las riendas de nuestra propia vida. Pero esa puerta del cambio es una puerta que no se abre desde fuera, es una puerta que se abre desde dentro. La puerta que se abre desde dentro y que lo cambia todo. Yo tengo que coger la llave que abre la puerta de lo que soy para posicionarme en 2023 y para tener una voz. Esto es mucho más profundo y mucho más serio que hablar de si han cambiado las asignaturas o si ahora le dedicamos 45 minutos o le dedicamos 50, aunque inevitablemente todo está relacionado. El otro día leía un informe que realmente me impactó un montón, ¿no? En este informe decía, en este estudio decía que de 45 o 50 minutos, que es una sesión de aula, más del 40% del tiempo lo dedicamos a la gestión del aula, que solo un 30% lo dedicamos a impartir docencia o a dar clase, y que el resto del tiempo lo dedicamos al control de las actividades de transición. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con una estructura curricular que lo ha destrozado todo y que nos lleva a las sesiones de 45 minutos a 60 o nos las pone a 50? ¿A qué estamos dedicando el tiempo? Cuando seguimos hablando en la normativa y cuando seguimos hablando en la estructura curricular del propio sistema educativo, de cómo se llaman las asignaturas o de cuántas hay que dar. Cuando ahora mismo en comunidades autónomas como Andalucía, determinan que para poder evaluar en la plataforma de evaluación correspondiente tengo que asociar competencias básicas y competencias específicas, las tengo que asociar por asignatura. Cuando me dicen que no puedo evaluar la composición plástica desde una asignatura de lengua, porque esto no tiene ningún sentido, es que nuestros técnicos, y en ocasiones me atrevería a decir muchos de nuestros políticos, no se han enterado todavía que es educar en el siglo XXI. Educar es atender a la totalidad de las personas, y este cambio viene también porque nosotras y nosotros no nos callemos, porque hagamos aquello que sentimos que es magnánimo, que es generoso, que es bondadoso, que es amoroso y que es de verdad apostar por la vida de los más pequeños y de esa minoría
que ahora mismo es la infancia. Cuando nosotros pensamos en infancia o pensamos en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, realmente nos gustaría que nuestro plan fuese ese. Y no solo es que nos gustaría, sino que lo imaginamos así. Intentamos colocarle a nuestros pequeños la mejor de las bicicletas. En ocasiones queremos facilitarle tanto las cosas que incluso se la compramos eléctrica. Buscamos el mejor cole. Hacemos que se esfuercen lo menos posible, que sea una carrera por la vida sin baches, y les prometemos que al final de sus días encontrarán un bonito arco iris y llegarán a meta. Y llegarán a meta siendo fuertes. A veces le decimos que se tienen que esforzar, pero a veces lo justificamos, lo sobreprotegemos, lo sobreregalamos, lo sobreestimulamos y estamos ahí para cuidarlos. Nos encantaría, a mí también me encantaría, que el plan de vida de mis hijas fuese realmente eso. Yo me ocupé de darles el cole, yo me ocupé de llevarlas, de alimentarlas, yo les di la bici, les di la mejor bici que pensaba que podía darles. Pero sin embargo, cuando mis hijas, igual que yo, se enfrentan a la vida, con lo que se encuentran es eso. Hay baches, hay subidas, hay incluso bombas. Hay bombas que les van a explotar y que yo no voy a poder estar ahí para ayudarles. Hay días de lluvia, hay días que tendrán que cambiar la bicicleta por una lancha, hay días que tendrán que saltar obstáculos, hay días que tendrán que subir rampas y convertir esas rampas en escalera, aunque llueva y yo no les haya dado paraguas. Hay días. Y cuando pienso en esto y pienso en lo que las amo y pienso en lo que me gustaría darle a la infancia por la que he dedicado mi vida, diseñado materiales curriculares, escrito libros, hecho la voltereta lateral, yo ya no sé hasta dónde he podido hacer. Me doy cuenta que hay algo que no estamos haciendo bien. Y cuando leo estadística que dice que ahora mismo España es el primer país consumidor de medicación antidepresiva, hemos pasado a tener el puesto número 1 en algo. Joder, y tenía que ser en esto, chicos, tenía que ser en esto. Hemos decidido que de tanto facilitarle la vida a nuestros peques, cuando los hemos enfrentado a una vida que se les ha puesto muy complicada y muy difícil, lo único que se nos ocurre es ayudarles y ayudarles de esa manera. Pero ya no es que nuestros adolescentes estén volcando datos realmente dramáticos en nuestros días. Es curioso cómo por primera vez ocupamos portada en los telediarios con la infancia y con la adolescencia. Y lo hacemos para hablar de suicidios, lo hacemos para hablar de salud mental, lo hacemos para hablar de bullying, lo hacemos para hablar de fracaso escolar. Y además nos convertimos en los primeros consumidores de antidepresivos del planeta. ¿Qué estamos haciendo, no? Esto no tiene sentido. Y ahora vengo yo esta tarde a decirte que hay que educar sin recetas. Pues que imagínate, si tuviese la receta para superar todo esto, realmente Mary Poppins o Harry Potter se quedarían a mi lado a la altura de una zapatilla. Es que resulta que la vida no es lo que se supone que debe ser, es lo que es. Y la forma de lidiar con ella es lo que hace la diferencia. Para eso educamos a nuestros hijos, para vivir la vida, no para pasar de puntillas. Y vivir la vida no es quedarnos como Hagrid, metidos en esa, digamos, caseta a la puerta de. Vivir la vida es realmente, disculpar que no sé qué pasó, vivir la vida es realmente arriesgarnos a salir de donde estamos metidos. Si buscamos la aprobación de todo el mundo, le dice Dumbledore a Hagrid, me temo que nunca vas a salir de tu caseta. Es que no podemos encontrar la aprobación de todo el mundo. Por eso a veces me enfado con Polygon y a veces me río con ellos, ¿no? Y a veces los admiro muchísimo porque realmente no están a la altura de convencer como el resto de las editoriales de texto, porque son diferentes, porque son alternativos, porque quieren salir de la caseta. Por eso también es verdad que en ocasiones se equivocan y es verdad que en uno de estos días quizás sean capaces de ganarle a los dementores que nos rodean. Saldremos de la caseta, compañeros y compañeras, como espero que hagamos. En definitiva, podemos cambiar el mundo en función de cómo eduquemos a nuestra infancia. Y yo soy optimista, porque entre otras cosas, con la que está cayendo no parece muy útil en este mundo y en este momento ser de otra manera. Este mundo que se nos deshace, este mundo en el que nos ocupamos de culpar a otros, este mundo en el que de pronto, si ocupamos de nuevo otra vez ese telediario, es para ver cómo hasta el propio Iker Jiménez
en el último programa de Cuarto Milenio hablaba de cómo tenía que cambiar la educación. Yo me quedé loca el lunes pasado, cuando haciendo zapping de pronto sale Iker Jiménez. Yo pensaba que este era el que hablaba de los fantasmas y esas cosillas, y de pronto el tipo estaba haciendo un análisis brutal sobre el chat GPT y cómo el chat GPT como motor de búsqueda de inteligencia artificial tiene que hacernos reflexionar a los docentes para cambiar el modelo educativo. En serio, le voy a escribir a este tío y le voy a decir, mira, los políticos relacionados con educación no me hacen caso, los técnicos tampoco, las editoriales tampoco. Creo que mi solución es Cuarto Milenio, porque además, encima, estoy de acuerdo con él. Cuando además no tengo recetas para nada, ahora resulta que los motores de búsqueda de inteligencia artificial se van a comer incluso a Google. Google está asustadísimo. Y cuando además en los últimos congresos en los que he participado me dicen, tranquilo, que ahora la educación acaba de arrasar, acaba de entrar, acaba de aterrizar en el metaverso. O sea, qué locura. Qué locura. Yo no sé muy bien si todos nuestros niños tienen una dieta adecuada y comen todos los días, pero que nos vamos a educar en el metaverso parece que sea algo que es el titular del telediario de las 3. Nos estamos volviendo locos, ¿no? Locos en todos los sentidos. Y aquí está la madre y el padre con el adolescente, poco menos que insoportable, que no sabe qué hacer con él, que si lo besa le sienta fatal y que si no le habla, no le habla el otro durante 3 días, que cuando le pone límites le dice que quién se ha creído que es. Y aquí está la mamá o el papá con el peque de 4 años que ya no puede con él y que tiene rabietas. Y aquí están el otro sector que desde la crianza respetuosa, que desde el colecho y desde la teta demanda, hacen verdaderos tiranos dentro de las casas que son insoportables después cuando llegan a las aulas. Es decir, es el mundo de la contradicción por la contradicción, y todos aquí, absolutamente todos aquí, estamos realmente sin recetas. Porque además no puedo tenerlas, porque ante la pregunta ¿quién educa en el siglo XXI? Pues no lo sé, mire usted, no sé si Iker Jiménez, porque resulta que este tipo va y habla con una sensatez brutal y me dice cómo tengo que hacer el sistema educativo. De verdad que es que quedé ahí pegada. Y resulta que si este es capaz de hacer esto, ¿quién educa? ¿El chat? ¿Quién educa? ¿El metaverso? ¿Quién educa? Pues ahora resulta que me pongo a hablar con los chicos y las chicas y lo tienen cristalino. Sus referentes son los TikTokers. Sus referentes son esas pantallas de vídeos de menos de 30 segundos que le condicionan la vida. Y de otro estudio tengo también el dato, ¿no? Que dice, preguntando a chicos, adolescentes de España y de fuera de España, de la Comunidad Económica Europea, ¿qué quieren ser de mayor? Cuando nos vamos 2 décadas atrás, casi todos los chicos y chicas querían ser bomberos, policías, astronautas, había algún médico también, pero profesiones de acción, ¿no? Profesiones de salvar el mundo. Alguno quería ser superhéroe, yo sigo queriendo ser superhéroe, pero esto lo podíamos gestionar. ¿Y hoy qué quieren ser? Hoy en un porcentaje por encima del 90% quieres ser influencer. Hace poco querían ser youtuber, ahora ya quieren ser influencer. Pero lo más doloroso es que cuando yo le estoy preguntando ahora a los chicos adolescentes, con todos los que me encuentro, que me dicen que quieren ser influencer, mi pregunta es, ¿influencer en qué? Y no tienen respuesta. Porque yo les digo, es guay ser influencer, pero yo tengo que ser influencer en recetas de cocina, en maneras de ordenar los armarios como la maricondo esta. ¿Influencer en qué? A mí me nombraron hace unos años influencer en educación en España. Luego me quitarán el título porque como no tengo redes sociales es complicado. Ahora no se puede ser influencer sin redes sociales. Me gustaría más ser mujer influyente que influencer. Me gustaría muchísimo más ser mujer o persona influyente. Pero bueno, esto lo discutimos otro día. Pero, ¿influencer en qué? Y me miran como diciendo, ¿qué me pregunta esta? Digo, claro, es que para ser influencer tienes que ser influencer en algo. No lo sé. Entonces, ¿cómo puedes ser influencer? Hemos perdido el norte. ¿Quién educa y cómo educamos en el siglo XXI? Y entonces es cuando vienen las recetas. Y entonces es cuando este libro
lo inspira mi madre. Todas las personas que estáis aquí y que tenéis una madre y que le preguntáis a vuestra madre recetas, me vais a entender perfectamente. Mirad, no hay una tortilla de patatas más rica en el mundo que la de mi madre. Es irrepetible, es inconfundible. ¿Y cómo hace mi madre la tortilla de patatas? Pues tiene patatas, sal, aceite y huevo. Fin, ya está. No tiene nada más. Si buscara ahí, arraigando, podría decir, vale, pero la tortilla de patatas de mi madre tiene huevos de nuestras gallinas, porque tenemos 5 gallinas que alimentamos con el pan duro, con maíz. Bueno, pero es que yo tengo huevos de esas gallinas también. O sea, mi mamá me da huevos de esas gallinas también. Y jamás he conseguido hacer una tortilla como la de mi madre. Es su tortilla. Y solo tiene estos ingredientes. Mi madre hace comidas muy ricas, muy tradicionales, pero muy ricas. Bueno, como todas las madres, ¿no? Al resto de las personas no les gustará la comida de su madre, pero mi madre hace una cazuelilla, que la llamamos la cazuelilla de papas, longaniza y arroz, ¿no? La recojo en el libro porque en cada capítulo del libro recojo una receta de otra manera, no es una receta arguiñana, porque es sin receta, pero recojo la receta. Y entonces yo le digo, mami, no quiero que te mueras sin conocer muy bien la receta de la cazuelilla, ¿cómo se hace? La primera respuesta que ella siempre me dice es fácil. Digo, ya, yo eso no te lo estoy preguntando, te estoy preguntando cómo. La segunda cosa que me dice es, no tiene nada. ¿Cómo no va a tener nada? Habrá que echarle algo, ¿no? Porque si no, ¿cómo sale? Lo siguiente que me dice es, pues tú pones, hace un sofritillo, pero ¿qué lleva el sofritillo? Pues nada, cualquier cosa, un pimientillo, un tomate, pero vale. Y luego le pones el agua, pero ¿cuánta agua? Pues tú vas viendo. Y luego le echas las patatas, pero ¿cuándo? Pues cuando ves que está. Y luego le pones la sal, la que admita, pero vamos a ver, ¿en qué receta del mundo tú vas viendo? Le echas una mititilla, agua la que admita, según veas, todo esto no son recetas. Pero es que mi madre lo hace con una pasión, con una confianza en la experiencia de muchísimas cazuelillas hechas, de haber mirado a su madre hacerla y no hay otra receta. Pues así se educa. Para eso he venido esta tarde a decir. ¿Cuánto le regaño? Pues según admita. ¿Cuánto tiempo le ayudo en la tarea? Pues tú ya vas viendo. ¿Cuántos besos le doy? Pues una mititilla. Es que no tengo otra respuesta. Es que no la tengo. Y no tengo otra respuesta, porque Carlos admite más agua que Laura. Y Laura admite más sal que Pedro. Y Rocío necesita estar más tiempito a fuego lento que María. Y María, con un fuego fuerte en 30 segundos, lo tiene en la mano. Por tanto, no hay recetas. Sí hay sugerencias. Sí hay sugerencias que además no son respuestas a preguntas, porque cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, en este mundo brutal, brutal, brutal de cambio, me cambian todas las preguntas. Y lo que necesito es saber el porqué de las cosas, plantearme el porqué de las cosas. Y aunque yo no soy neurocientífica, estudio todo lo que puedo, estudio todo lo que puedo. Hoy nos vienen muchas respuestas sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro infantil, cómo funciona el cerebro adolescente, cómo la imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón, porque la estructura límbica del cerebro, desde esa cosita que tenemos ahí que se llama amígdala y que es la que permite la evidencia emocional a través de la química, es lo que lo marca todo. A día de hoy podemos decir que las emociones son las que hacen evidencia la conducta y que luego viene la razón y explica eso que hemos hecho. Sabemos también que el amor no malcría a los niños, malcría realmente la falta de presencia que de alguna manera los adultos en este mundo de correr y correr nos lleva a suplir esa falta de escucha y esa falta de presencia precisamente con lo material. Por tanto, ¿cuáles son los principales ejemplos? ¿Cuáles son los principales ingredientes para educar? El primero de ellos es el ejemplo. Mírate al espejo cada día porque sepas que cuando tú no sepas qué están pensando o qué están viendo tus hijos, te están mirando a ti.
te están absorbiendo a ti. El segundo es verbalizar las emociones y los sentimientos, siempre. El tercero es utilizar un lenguaje con mentalidad de crecimiento. Todo lo que nuestros hijos hacen no está bien. Todo lo que nuestro alumnado dibuja, pinta, escribe, muy bien, es que no puedo romper su autoestima. Cuidado, cuidado, cuidado. Todo no está bien, todo no está bien. Eso que acabas de hacer lo puedes mejorar. Cuando un peque llega, hace 3 rayas, te dice, mira, seño, hay que decirle que está bien. No, no, está mal y no pasa nada. Lo que no era correcto y hemos aprendido es a generar y a proyectar la ira sobre el trabajo que ha hecho un niño, porque hay que mirar desde qué plataforma emocional lo ha hecho, por qué lo ha hecho y para qué lo ha hecho. Y amarlo desde esa retroalimentación que nos lleve a decir, esto es mejorable, aceptemos el desafío, aprendamos a fracasar. Por supuesto, aprendamos a fracasar, pero todo, absolutamente todo, no está bien siempre. Y para construir una buena autoestima es necesario primero construir un autoconcepto correcto. Si mi madre me dice que todo lo que pinto está bien, yo pensaré que pinto muy bien y que soy una buena pintora. Pues no, soy un desastre pintando. Soy un desastre pintando. Mis referentes, mis adultos, lo que tienen que hacer es acompañarme para que yo pueda descubrir desde el amor incondicional los hábitos, las normas y los límites, yo pueda descubrir cuál es mi pasión y cuál es mi fortaleza. Porque son las fortalezas las que nos hacen fuertes y las que nos hacen absolutamente diferentes. Y tienen los adultos que son mis referentes y que están a mi lado la necesidad a la vez que la obligación, porque nuestros niños y niñas tienen el derecho de acompañarlos para descubrir precisamente su mejor versión. Y en todo este proceso, ¿qué necesitan nuestros peques? Nuestros peques necesitan ser escuchados. Escuchar, necesitan que los escuche. Escuchar a un niño no es esperar que termine rápido para yo contarle lo que tiene que hacer. Eso no es escuchar. Escuchar a un niño no es hacerlo mirando una pantalla de móvil. Escuchar a un niño no es estar atendiendo el noticiero del telediario en tu pantalla de televisión. Escuchar a un niño es estar al 200%, cada poro de tu piel, en ese niño, en esa niña. Es existir exclusivamente para ellos y para ella en ese momento. Esto hay que hacerlo las 24 horas del día, no es imposible, porque los adultos necesitamos nuestro momento. Claro que sí, porque no podemos permitir que se conviertan en nuestros tiranos, por supuesto que sí, pero cuando estoy, realmente estoy, y estoy porque él o porque ella me están aprendiendo y porque soy su modelo, y su modelo es necesario que esté desarrollado desde el equilibrio emocional. Si yo no estoy bien, ¿cómo espero que el peque que tengo a mi lado esté bien? Es importante que tú estés bien para que ellos estén bien, y para eso necesitamos tiempo, tiempo para nosotros, tiempo para ellos y tiempo para compartirlo juntos, tiempo para generar un vínculo que nos hará inseparables para siempre. David Bueno nos explica desde la neurociencia cómo ese vínculo se establece en los primeros momentos de la vida de un niño y se establece con la mirada. Cuando una mamá y un bebé recién nacido vinculan con la mirada. Un papá normalmente llega un poquito después, normalmente, ¿no? A veces el referente fundamental no es la mamá por enfermedad, por lo que sea, pero cuando esto está y se da ese vínculo, y si además en medio hay una teta, ya ni te cuento, ¿no? Se da ese vínculo, eso ya no se vuelve a perder, jamás. Es como cuando el avatar vincula con su vehículo de vuelo, que realmente es su otra parte o su otro yo. Por eso no es lo que hacemos, es cómo, por qué y para qué lo hacemos. No, no, si yo hago los deberes con mi hijo, ya, pero mientras ellos los hacen, primero que no tendríamos que hacerlo, y segundo, mientras ellos los hacen, ¿tú qué haces? No, pues yo estoy contestando correos, pero estoy allí con ellos. No, tú estás haciendo tus cosas. Es cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Eso es educación emocional y emocionante. Eso es lo que yo propongo, no en el libro Educar con recetas solamente, sino en todo el modelo educativo Educar con 3Cs, en el que he invertido mi vida. La educación emocional y la educación emocionante. La educación emocional es alfabetizar, dar conciencia y socializar sobre las emociones de nuestros hijos. Alfabetizar implica tener un lenguaje.
alfabetizar implica poder manejarnos con las emociones. Ayer escuchaba un vídeo de una niña de 8 años que la iba a poner hoy aquí, pero el tema de que la imagen y todo eso, bueno, al final no lo he puesto, pero una niña de 8 años a la que le preguntaba a su maestra: ¿me podrías explicar, por favor, Martina, la diferencia entre simpatía y empatía? Y dice: es muy fácil, ¿te lo puedo explicar con un ejemplo? Le dice su maestra: sí, por supuesto. Dice: mira, esto es fácil. Tú imagínate que hay una persona que se está ahogando y tú estás al borde del agua. ¿Qué haces? ¿Simpatizar con ella o empatizar con ella? Quiero que este discurso de la niña de 7 años, por favor, lo penséis. Os pongo de nuevo el ejemplo, que me lo ha enseñado una niña de 7 años, insisto. Una persona se está ahogando y tú estás al borde del agua. ¿Qué haces? ¿Empatizar con ella o simpatizar con ella? La persona adulta le pregunta a esta niña: no lo sé, explícamelo. Y la niña dice: la persona que está dentro del agua se está ahogando porque está en miedo. El miedo te paraliza y no puedes nadar, no puedes salvarte, por eso se está ahogando. Si yo simpatizo con esa persona, siento lo que ella siente, estaré también en miedo. Si yo estoy en miedo, la persona se ahoga porque yo no la puedo salvar. Sin embargo, lo que tengo que hacer es empatizar. Y empatizar con ella significa entender que ella está en miedo y que yo no puedo estar en miedo. Que yo, al borde del agua, tengo que ponerme en rabia para sacar la energía suficiente que me permita lanzarme, nadar con todas mis fuerzas, y desde la rabia es como mejor se nada, para llegar prontito donde está y entonces agarrarla. Y cuando la haya agarrado, entonces tengo que ponerme en seguridad, pero nunca en miedo. Una niña de 7 años que nos diferencia entre simpatía y empatía. Cuando estoy harta de escuchar en las tertulias, en los noticieros, que empatizar es sentir lo que otro siente. No, no te equivoques. Eso es simpatía. Para llegar a este proceso mental tan importante, es necesario saber qué son las emociones, cuáles son las emociones, qué las provoca, qué respuestas fisiológicas, motrices y cognitivas tenemos. Y esto es hablar de emociones. Esto es tomar conciencia de las emociones, porque esta niña ya estaba hablando de un nivel muy elevado de alfabetización, conciencia y socialización emocional. Esto sobre las emociones, estaríamos en esa fase, igual que identificar qué las provoca, cómo aparecen en nuestro cerebro, cómo aparece el miedo desde la imaginación, cómo se nos manipula desde la prensa, cuándo nos hacen sentir alegría, cuándo nos manipulan desde el miedo y la alegría para que nos vayamos realmente a comprar, cómo entender que las emociones como los olores no son siempre buenos, sino que tanto los olores como las emociones pueden ser buenos o malos, no, son oportunos o inoportunos, porque oler a lejía en un baño es mucho mejor que oler a pescado en un baño, porque oler a ambientador en una pescadería es horroroso, porque la pescadería tiene que oler a pescado. Es decir, no hay emociones buenas y malas, hay emociones oportunas y emociones inoportunas. Esto es alfabetización emocional. Enseñar, entrenar y entrenar los adultos con nosotros cómo elegir la emoción oportuna en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y la persona y la circunstancia correcta, es lo que nos hace excelentes emocionales. Y esto lo tenemos que hacer con valor, porque hace falta ser valientes, pero además hace falta hacerlo con valores, porque cuando hacemos estas elecciones en una escala de valores, aunque las cosas nos salgan mal, nos sentiremos bien después. Podremos superar la frustración. La frustración y el fracaso se superan cuando lo hacemos, cuando elegimos precisamente con valores. Necesitamos educar la capacidad de elegir hasta convertirla en destreza.
no elegir por ellos, no sobreprotegerlos, no sobreregalarlos, no sobreconectarlos, no resolverles todas sus circunstancias emocionales. No, necesitamos entrenarlos para que sean ellos y ellas los que elijan, para que construyan de manera adecuada sus propios sentimientos. Y construir de manera adecuada sus sentimientos es diferenciarlos de lo que son las emociones, porque las emociones son oportunas o inoportunas, pero no sé cuáles. Ahora, los sentimientos sí son positivos y negativos. El anclaje de una emoción inoportuna se puede convertir en un sentimiento negativo. Y eso es el odio, eso es la venganza, eso es cuando algo doloroso se arraiga realmente en nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando un sentimiento negativo se arraiga en nuestra vida, nuestro cerebro no está preparado para hacer nada. Solo quiere huir, atacar, matar, escapar, agobiar. Es por eso que cuando se habla, por ejemplo, de situaciones de acoso o escolar o de situaciones de agresividad dentro de los claustros, tenemos que mirar en qué posicionamiento de sentimiento están ubicados esos chicos, esas chicas o esas personas, ¿no? Porque su cerebro no puede actuar de otra manera. Por tanto, no es una cuestión de quitar responsabilidad, claro que la tenemos, pero sí es una cuestión de entrenar la posibilidad de que nuestro cerebro, no en emoción, pero sí en sentimiento, se ubique en seguridad, se ubique en curiosidad, se ubique en admiración, porque entonces es cuando está adecuado para el aprendizaje, para el cambio y para la vida. Esto es educación emocional. Entrenar con programas, entrenar de forma intencionada todo esto. Pero ¿qué es la educación afectiva? La educación afectiva es lo que las mamás y los papás hacen, como dicen los adolescentes, 24/7. Es lo que hacemos en el cole, desde la hora de entrada hasta la hora de salida. La educación emocional es nuestro hábito de vivir. Entonces, la educación emocionante es en esa parte del día en que desde la calma entrenamos la espera en nuestros hijos. Es necesario enseñarlos a esperar. ¿Cómo? Sin discursos, esperando. A mí me gusta decir que yo sé muy bien lo bueno que es subir las escaleras muchas veces, todos los días, para que se ponga el culo duro. El culo ahí, duro. Sé perfectamente los músculos que actúan, sé por qué es bueno, sé con qué manera hay que posicionar la rodilla, me sé la teoría estupendamente. Pero, gente maravillosa que me escucháis, saber la teoría de cómo se pone el culo duro, no pone el culo duro. Lo siento mucho, tengo que ponerme a subir y bajar escaleras. Bueno, pues nuestros peques tienen que aprender a esperar. Es que no controla la impulsividad, es que no ha desarrollado las funciones ejecutivas, es que no escucha. ¿Pero qué quieres? Dice, si yo todos los días le digo que tiene que escuchar, ya, y a mí me dicen la teoría de cómo se pone el culo duro. No, es que hay que escuchar, pero ponernos en situación de escucha. Esperar en nuestros días es fundamental. Sentarnos a la mesa con los abuelos y que ni un solo niño o niña coja el pan antes que el abuelo. El abuelo va primero, la abuela va primero. Es que, Angelico, que no espere. ¿Cómo que no espere? Es que es la cena de Nochebuena. ¿Cómo van a cenar los niños a las 11 de la noche? Como si no cenan. Se esperan, se sientan en la mesa de los mayores, tienen el plato bonito y le ha tocado un langostino que a mí tampoco me gusta. Se aguanta. El valor de la espera, de ser una parte activa real dentro de la comunidad. El valor del aburrimiento es que se aburre muy bien. Las mejores ideas y las más creativas salen en el aburrimiento. Ojo, por favor, muchísimo sentido común aquí. Entre un niño aburrido y un adolescente deprimido, hay un adulto que no se ha dado cuenta. Vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Que no se aburra. Dale la tableta, dale el iPad, dale el móvil. Madre mía, es que va en el coche y se aburre muy bien. ¿Tú sabes cuántos árboles he contado yo yendo en coche? ¿Cuántos pájaros he contado? ¿Cuántas matrículas he buscado? ¿Cuántos juegos nos hemos inventado? Haciendo el camino interminable que había para llegar a Madrid, que era casi un día entero desde Granada.
porque no había autovía, ¿sabe usted? Viajábamos por carretera de montaña. Deja que se aburra, que aprenda a buscar en su cerebro realmente todo ese valor y todas esas capacidades del sapiens sapiens que le van a llevar a la creatividad y al pensamiento crítico. Destaquemos el valor de agradecer, demos las gracias, que no tenemos derecho de todo ni obligación de que todo el mundo me sirva a mí. Demos las gracias todos los días y por muchas cosas. Demos las gracias a nuestros profes, eduquemos a nuestros hijos a que agradezcan a un profe. Cuando un peque se levanta de su sesión o un adolescente se levanta y le dice al profe, gracias profe, hoy la clase ha sido muy bonita. ¿Estamos locos o estamos locos? Pues eduquemos a nuestros hijos e hijas a que esto se hace. Pero hay que agradecerlo todos los días. No, es que si hoy la clase no ha sido muy bonita no hay que agradecerlo. Es que si ese profe no hace unas clases bonitas tampoco, pero cuando las hace sí. El valor de agradecer y el valor de pedir perdón. No se pide perdón por todo. Le has empujado, venga, dar un beso y pedir perdón. No. Perdonar. Perdonar es encontrarnos con nosotros mismos, es sentir la culpa, pero sentir la culpa funcional, la culpa oportuna, la culpa que me da la oportunidad de reparar y de hacer las cosas mejor. Pedir ayuda. Aprender con los peques a pedir ayuda. No pidamos siempre ayuda a Google y ahora al ChatGPT. Hombre, le podemos pedir ayuda al vecino del quinto, al señor que va por la calle, dejarlo pasar primero, dar las gracias, pedir ayuda a nuestros chicos cuando se están sintiendo con pequeños síntomas de acoso dentro de la escuela. Entrenemos el pedir ayuda, entrenemos el decir la verdad con las consecuencias que tenga. Decir la verdad para ser responsables de nuestras propias acciones. Aprendamos a equivocarnos y a cometer errores. Claro que sí, si el mundo no está lleno de gente que se equivoca, está lleno de cobardes que no lo intentan. Valoremos el error como fuente de aprendizaje y no le pidamos o le hagamos expectativas a nuestros hijos de que tienen que ser casi me atrevería a decir que perfectos. No, mire usted, perfectos no, hay que equivocarse. Y hay que equivocarse porque hago, arriesgo, porque provoco y porque juego adelante. Y hagamos que nuestros peques, por muy pequeños que sean, vivan conociendo la existencia de la muerte, porque las cosas se pierden y porque tenemos que homenajear a nuestros mayores, a las personas que mueren. La sociedad, la ciudad industrial, la ciudad ahora tecnológica, la post-ciudad, ¿no? Ha llevado la muerte fuera de la vida, ha llevado la muerte fuera de las casas, ha llevado la muerte a los tanatorios en los extrarradios de las ciudades. Y cuando uno llega a un tanatorio nunca hay un niño, nunca hay vida. Bueno, yo soy partidaria de que los peques tienen que ver cómo las mascotas se mueren y no hay que esconderlas, cómo las cosas, las plantas se secan y cómo las personas mayores, los abuelitos también se mueren. Y hay que acompañarlos y despedirlos. Tenemos que aprender a convivir con esto y aprender a hacer nuestras propias despedidas. En definitiva, educar sin recetas necesita tiempo y este siglo nos ha robado el tiempo. Educar sin recetas necesita espacio y este siglo nos ha robado el espacio. Necesita el campo, el camino, necesita los lugares donde podamos encontrarnos, necesita a muchos y este siglo XXI nos ha robado también a los muchos diferentes, pequeños, grandes y mayores, y necesita tierra. Necesita mucha más tierra que pantallas. Necesita casi que me atrevería a decir que la escuela estaría genial si volviera a los pizarrines y las pizarritas, pizarrín y pizarrita, y poco más. Necesita creatividad e imaginación. Yo reivindico que las pantallas o los artefactos digitales no se utilicen en las escuelas de forma individual, insisto, de forma individual, casi hasta quinto de primaria. Si me lo lleváis a primero de la ESO, pues yo contenta, mucho más contenta si os lo lleváis a primero de la ESO que si os lo lleváis a tercero de primaria. Estoy diciendo artefactos digitales individuales. Estamos empezando a tener verdaderos problemas por esto y esto también será la charla de otro día y no la de hoy. Necesitamos tierra, piedras y palos para crear un escenario donde nuestros hijos, donde nuestros peques, donde nuestro alumnado realmente aprenda a vivir. Y vivir, como he dicho antes, por carretera de montaña, con cámara de fotos con carrete, con mucho más barro y mucha menos plastilina, con un juego infinito frente al juego finito.
en la escuela y en la empresa y en la institución, necesito recuperar el concepto de juego infinito y quitar mucha gamificación, quitar mucha estructura dopaminérgica que nos lleva a desarrollar circuitos de recompensa que luego se resuelven, pues en ocasiones con pastillas. Recuperemos el juego infinito. Elijamos hacer preguntas y entonces podremos trabajar con el chat de inteligencia artificial frente a elegir dar respuestas. Elijamos escuchar, elijamos el todavía por aquello de que hay que subir escaleras si quiero conseguir algo. Elijamos el optimismo, elige hacer, elige tomar decisiones, elige ser reivindicativa, elige lo femenino, elige el amor, elige la pasión. Son precisamente nuestras elecciones, Harry, las que muestran mucho mejor cómo somos, muchísimo mejor que nuestras habilidades, las que determinan cómo estar en el mundo. Así que, habiéndoos robado una hora de vuestro tiempo, habiéndome regalado esa disposición y esa oreja y habiendo intentado transmitir esas recetas que recojo en este libro y que en definitiva el libro es lo de menos, que recojo en mi vida, en el modelo educativo, en Educar con 3Cs y que recojo dentro de mis propias pasiones, porque sí que estoy viendo y lo estoy viendo, por ejemplo, en esta niña que me explicaba la diferencia entre simpatía y empatía y que me lo explicaba muchísimo mejor que algunos que se llaman neurocientíficos, de verdad. Estoy viendo que mis recetas, no recetas, funcionan y que el amor incondicional por la infancia también funciona. Así que familia, gracias, gracias Polygon, gracias por la pasión, gracias por las ganas y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Mar. La verdad que un lujo esta hora que nos has dedicado, todo lo que nos has contado. Y gracias a todos los que habéis participado en esta webinar. Podéis comprar el libro Educar sin recetas en nuestra página de polygoneducation.com, en nuestra tienda online. Y si alguno quiere saber más de la metodología del universo de las palabras que ha creado Mar Romera, también nos puedes contactar en info@polygoneducation.com y ahí os daremos más información. Mil gracias, Mar. Todo lo que nos has contado es súper interesante, tal y como lo cuentas, lo que dices y cómo lo dices. Y efectivamente tenemos que aprender, tener recursos para poder enseñar, porque como dices tú, educar no es enseñar, sino aprender viviendo. ¿Es así? Mil gracias, Mar. Totalmente. Y hasta otra.